¿Qué tal, amigos de la Escuela Sabática? Gracias por estar con nosotros nuevamente a través del canal de YouTube para el estudio de la lección de la Escuela Sabática. Estamos estudiando un material precioso que es el libro de Daniel. Estamos ya casi terminando el estudio de este libro y quizá tú tengas algunas dudas, quizá quedaste por allí con alguna pregunta. Es motivo para que puedas continuar estudiando ya el libro de Daniel de una forma más personal. Sin embargo, creo que el estudio de este trimestre es y seguirá siendo una gran bendición para cada uno de nosotros. Bueno, estamos grabando desde Perú, exactamente desde Chiquián, Bolognesi, en el departamento de Ancash, donde yo soy pastor distrital. Y ahora estamos en un ambiente cerrado, porque ya no podemos grabar más fuera de casa debido a las lluvias que hoy tenemos aquí en la zona. Así que es por eso que estamos tratando de cambiar de escenarios. Esperamos para el próximo trimestre poder continuar estos mensajes, compartir con ustedes esta lección de la Escuela Sabática. Esperamos que pueda ser de esa forma. Antes de ir al estudio de la lección, me gustaría decirles, responder algunas preguntas que me han hecho acerca de los materiales que hemos compartido. Todos los materiales de Escuela Sabática que hemos visto durante este trimestre, voy a subirlos en un drive allí en internet y voy a compartirles a ustedes el enlace. En esta semana voy a tratar de hacerlo para que allí ustedes descarguen los PowerPoints, descarguen los audios, los videos, los comentarios escritos y de esa forma puedan tener el material que hemos estado haciendo durante todo este trimestre. ¿Está bien? Y bueno, finalmente decirte que tenemos las redes sociales para que puedas seguirnos. Ya sabes que estamos en Facebook y en Instagram para que podamos estar en contacto allí. Y también quiero invitarte, si es que aún no lo has hecho, por favor, activa la campanita, suscríbete ya a este canal y pues recuerda que debes difundir, debes compartir cada video que estamos realizando con mucho amor, con mucha fuerza, con muchas ganas para ti y para todos los hermanos de tu iglesia, de tu grupo pequeño, de jóvenes, de adultos y allí donde estás, que Dios pueda bendecirte. Bien, sin más, lección número 12 de la Escuela Sabática. El título es Del norte y sur a la tierra hermosa. Ya sabes, aquí empezamos. Vamos al texto de memoria de esta semana que está en el libro de Daniel capítulo 11. Vamos a leer allí lo que dice el versículo 35. También algunos de los sabios caerán para ser depurados, limpiados y emblanquecidos, hasta el tiempo determinado, porque aún para esto hay plazo. Bueno, Daniel capítulo 11, este capítulo que hemos estudiado durante esta semana o estamos estudiando, pues básicamente responde a un paralelismo, a una similitud a la misma figura que hemos visto en Daniel capítulo 2 a través de la estatua de Nabucodonosor, en Daniel capítulo 7 a través de los 4 animales que hemos visto en la visión de Daniel que hemos estudiado, en Daniel capítulo 8 a través del macho cabrío y del carnero, a través del capítulo 9. Es la misma figura lo que nosotros vamos a ver esta semana. Quiere decir que debes haber comprendido ya Daniel 2, 7, 8 y 9. ¿Está bien? Si es que aún no lo has comprendido, puedes revisar aquí. Hay un link para que puedas recordar los estudios de las semanas anteriores y así puedas refrescar un poco la mente si es que te quedó alguna duda. Ahora, no solamente hay un paralelismo entre los capítulos ya mencionados, sino que además vemos que hay un tema de sucesiones de poderes, como lo hemos visto en lo anterior, en los capítulos anteriores, que tienen un solo objetivo. ¿Y su objetivo cuál es? Es liderar el mundo, gobernar el mundo y oprimir a los más débiles. Dentro de esos más débiles que estoy mencionando estaba también el pueblo de Dios. Quiere decir que todos los reinos han intentado destruir al pueblo de Dios. Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que este capítulo 11 del libro de Daniel podemos dividirlo en 3 partes. Número 1, empieza con los reyes de Persia. Vamos a ver quiénes son estos reyes de Persia.
Número 2, describe una sucesión de batallas entre el rey del norte y el rey del sur. Y finalmente termina este capítulo con el rey del norte siendo derrotado. ¿Está bien? Entonces, en base a estas tres puntos o tres secciones de Daniel capítulo 11, vamos a compartir con ustedes las tres enseñanzas de la lección. En primer lugar veremos el gran conflicto. En segundo lugar vamos a ver los acontecimientos que se han dado a través de la historia y terminaremos viendo los acontecimientos finales de la historia de este mundo. Vamos entonces a la primera parte. Bien, vamos a leer Daniel capítulo 11 versículo 1 al 4. También yo en el primer año de Darío, el Medo, estuve para animarlo y fortalecerlo. Ahora yo te mostraré la verdad. Aún habrá 3 reyes en Persia y el cuarto se hará de grandes riquezas, más que todos ellos. Este, al hacerse fuerte con sus riquezas, levantará a todos contra el reino de Grecia. Se levantará luego un rey valiente que dominará con gran poder y hará su voluntad. Pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo. Pero no será para sus descendientes ni según el dominio con el que dominó, porque su reino quedará deshecho y será para otros aparte de ellos. Bien, lo que el texto bíblico nos está diciendo aquí es 3 reyes de Persia, un cuarto rey, luego habla de un rey valiente y finalmente de que ese rey valiente sería quebrantado. Es decir, tenemos entonces que interpretar lo que está escrito aquí en el libro de Daniel capítulo 11. Sin embargo, la interpretación de Daniel 11 o de esta primera parte no va a resultar difícil, ya que lo hemos visto en Daniel 2, 7, 8 y 9. Quiere decir que si tú ya estudiaste estos capítulos y ya entendiste, pues no va a ser muy difícil intentar interpretar lo que está aquí. Ahora, vamos a interpretar lo siguiente. Esta primera parte habla de que Gabriel le dice que habría 3 reyes en Persia. ¿Quiénes son estos 3 reyes en Persia? La lección también lo dice. Ellos son Cambises, el falso Esmerdis y Darío I. Sin embargo, habla de que vendría un cuarto rey. ¿Quién es este cuarto rey? Este cuarto rey de Persia es Jerjes, más conocido como Asuero. De Asuero lo conocemos. ¿Qué intentó hacer Asuero? Con toda la riqueza, con todo el poder que Asuero tenía, Asuero intentó hacer guerra contra un rey valiente. ¿Quién es este rey valiente que nace después de Medo-Persia? Ahora estamos hablando ya de Grecia. ¿Quién es el emperador de Grecia? ¿Quién es el que con Grecia pudo conquistar muchos lugares o muchos territorios del mundo? Este emperador se llamó Alejandro Magno. Entonces, pero algo pasó. Alejandro Magno, la Biblia dice que sería quebrantado. Y es que Alejandro murió cuando tenía aproximadamente 32, 33 años. Al morir, el texto bíblico dice que su reino sería repartido a los 4 vientos del cielo. Esta expresión 4 vientos del cielo es muy similar a lo que aparece en Daniel capítulo 7, cuando hemos estudiado la visión de las 4 bestias y la tercera bestia que representa a Grecia era de un leopardo con 4 cabezas, similar a lo que está en Daniel capítulo 8, cuando hemos visto acerca del macho cabrío, quien tenía un cuerno que también simbolizaba a Alejandro Magno, pero que de ese cuerno salieron 4 cuernos más, que eran justamente, o que es justamente la misma imagen que estos 4 que fueron repartidos a los 4 vientos del cielo. ¿Quiénes son entonces? Son los 4 generales de Alejandro Magno. ¿Cómo se llamaron? Ptolomeo, Lisímaco, Seleuco y Casandro. Ahora bien, no vamos a dar muchos detalles históricos de lo que ocurre acá. Yo les voy a compartir a través del grupo de WhatsApp y voy a dejar un link aquí abajo donde voy a compartirles un comentario exegético de Daniel 10, 11 y 12 para que ustedes puedan tener más información histórica y bíblica. Sin embargo, ¿cuál es la primera enseñanza de esta primera sección? En primer lugar, Dios es el Señor de la historia. Dios es el dueño de la historia. Aquí vemos una sucesión de reinos que se profetizó mucho antes de que esto ocurriera.
¿Qué nos quiere dar a entender? Que lo que Dios dice, aun cuando las cosas no han sucedido, tenemos que aprender a confiar. Porque Dios es eterno, Dios conoce el universo, de Él es el universo y la historia de nuestra vida está en sus manos. Y número 2, la segunda enseñanza que nos deja esta primera parte es lo que dice el versículo número 2 de Daniel 11. Ahora yo te mostraré la verdad. Interesante. Cristo siempre tiene la verdad, porque Él es el camino y es la verdad. Es decir, lo que está en su palabra es lo que Él es. Por lo tanto, si tú quieres aprender a vivir correctamente y lejos de la mentira de este mundo, tienes que aprender a vivir con Dios en tu vida, porque Él es la verdad. Y lo que está acá registrado es también justamente su verdad. Por lo tanto, tenemos que aprender a confiar en Él. Vamos a la segunda parte de esta lección, donde veremos algunos acontecimientos de la historia y cómo interpretamos los reyes, tanto del sur como del norte. Bien, quizá esta es la parte más difícil del capítulo, no sé si de todo el libro o de toda la Biblia, pero creo que es uno de los textos más complicados que nosotros tenemos al estudiar, y es acerca de los reyes, el rey del norte y el rey del sur. ¿Quién es el rey del norte? ¿Quién es el rey del sur? Para esto tenemos que leer los versículos 5 al versículo 14. No lo vamos a leer ahora porque es extenso, pero léelo por favor antes de que veas esta parte del video. Tienes que leerlo, ¿ok? Porque lo único que voy a dar aquí es un comentario de lo que sucede en esos versículos. En un resumen, el rey del norte y el rey del sur luchan entre sí por la supremacía mundial. Es decir, tanto el rey del norte como el rey del sur quieren conquistar el mundo. Ahora, ¿de dónde nacen estos dos reyes? ¿De qué imperio salen? Cuando uno lee los versículos y con el contexto, nos vamos a dar cuenta que tanto el rey del norte como el rey del sur salen del imperio griego. Es decir, tienen que ser dos de los 4 generales que tuvo Alejandro Magno. Ya la lección también lo dice, ya lo explicó la lección. Y pues podemos decir que el rey del norte es Seleuco y el rey del sur es Ptolomeo. Tanto Seleuco como Ptolomeo, los reyes del norte y del sur, a lo largo de la historia hubieron muchas batallas. Vuelvo a repetir, ¿cuál era el fin de las batallas? Tratar de gobernar el mundo. Es más, intentaron incluso unificarse a través de los matrimonios. Y esto no solamente lo dice la lección, sino que está en la Biblia, en el versículo 5, y corroborado con la historia. El rey del norte y el rey del sur trataron de hacer alianzas matrimoniales a fin de que se pusieran de acuerdo y pudieran gobernar el mundo. Sin embargo, incluso esos intentos fracasaron. Ahora tú te preguntarás, ¿por qué fracasaron? Porque lo que no es de Dios, lo que no viene de Dios, amigos, simplemente no se da. Aunque insistas, si es algo que no está dentro de los planes de Dios, es mejor obedecer. Si hay algo que no está dentro de la voluntad de Dios, es mejor hacer caso, porque Dios es perfecto. Sus planes son perfectos. Él es el dueño del universo, por lo tanto, su voluntad siempre prevalecerá. ¿Está bien? Y si la voluntad de Dios prevalece, amigo, yo te invito por favor que obedezcas, que creas, que ames la voluntad que Dios tiene para tu vida. ¿Ok? Vamos a reforzar esta última parte con Isaías, capítulo 46. Vamos a leer el versículo 9 y el versículo 10. Veamos lo que dice. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios. Y no hay otro Dios ni nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Que digo, mi plan permanecerá y haré todo lo que quiero. ¿Te das cuenta? La voluntad de Dios siempre prevalece. Y aunque el mundo intente gobernar, si algún imperio, alguna potencia mundial, hoy en día quiere intentar gobernar el mundo, no le será posible. ¿Ok? Porque el único Dios o el único poder que puede gobernar claramente este universo
es solamente el gobierno de Dios. Entonces, los reyes del norte y del sur, vuelvo a repetir, rey del norte, Seleuco, y rey del sur, Ptolomeo. Sin embargo, así como en la estatua de Daniel 2, hemos visto diferentes metales que son una sucesión de reinos, al igual que las 4 bestias de Daniel capítulo 7 y los 2 animales en el capítulo 8, quiero decirles que nuevamente tanto el rey del norte como el rey del sur también suceden, ¿está bien? Es decir, cambian, varían, pero permanece la figura del rey del norte y la figura del rey del sur. Es decir, el rey del norte y el rey del sur continúan, pero ahora con diferentes personajes. Vamos a leer allí el versículo 15 y el versículo 16. Veamos lo que dice. Vendrá pues el rey del norte, levantará baluartes y tomará la ciudad fuerte. Y las fuerzas del sur no podrán sostenerse, ni sus tropas escogidas, porque no habrá fuerzas para resistir. El que vendrá contra él hará su propia voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y permanecerá en la tierra gloriosa, que será consumida bajo su poder. Interesante, aquí la figura del rey del norte cambia un poco. Ya no es más Seleuco, ahora es un poder que gobierna, que hace su propia voluntad y sobre todo somete a la tierra gloriosa. ¿Cuál es la tierra gloriosa? Lo hemos visto esto también en las lecciones pasadas. La tierra gloriosa es Jerusalén, ¿ok? Pero yo pregunto, ¿cuál fue el poder que sometió terriblemente a Palestina o a Jerusalén? Sin lugar a dudas fue el poder romano. Quiere decir que ahora el rey del norte es justamente el imperio romano. Podríamos agregar aquí, amigos, mucha información histórica. Entre los versículos 16 al 28 del capítulo 11 hay mucha información histórica, ¿ok? Pero vuelvo a repetir, no vamos a ver mucha información histórica aquí en el video. Te lo voy a enviar por el PDF para que tú puedas tenerlo. Sin embargo, lo que llama la atención y deberíamos nosotros darle mayor importancia es que este rey del norte, dice el texto bíblico, va a someter y sobre todo va a destruir al príncipe del pacto. ¿Quién es el príncipe del pacto? O para ponerlo más claro, esto está en el versículo 22. ¿Quién es el Mesías príncipe? Claramente la referencia a Mesías príncipe es Jesucristo. Y lo que haría este rey del norte, Roma imperial, ya identificado, es destruir a Cristo. Yo te pregunto, ¿cómo el imperio romano destruyó a Cristo? ¿Fue a través de qué? De su muerte, a través de la crucifixión de Cristo, que utilizamos esta palabra, derrotó, quebrantó al Mesías príncipe, o también llamado al príncipe del pacto. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta de esta parte? Es que una vez más, Dios acertó en todo lo que ha ocurrido. Es decir, si Él acertó en todo lo que ocurrió en el pasado, querido amigo, no tengas dudas de lo que está escrito para nuestro futuro. También se va a cumplir. Y si Él prometió que habría un mundo sin más dolor, un mundo sin más llanto, sin más muerte, ni enfermedad, ni virus, pues ese mundo llegará. Tú tienes que aprender a confiar en la palabra de Dios. ¿Está bien? Ahora, no solamente es eso, sino que vuelvo, en Daniel 2, en la estatua, Roma imperial también cumple un periodo. En Daniel 7, las 4 bestias, cada uno cumple un periodo. Y luego de esa cuarta bestia, terrible, grande y espantosa, aparece ¿qué? Aparece un cuerno pequeño, que ya lo hemos identificado. Luego de Roma imperial aparece un nuevo poder, identificado como Roma papal. Después del macho cabrío y del carnero que luchan en Daniel capítulo 8, aparece un nuevo poder, identificado como ¿qué? Como el cuerno pequeño. Lo mismo sucede aquí en Daniel capítulo 11. La historia debe continuar. La lucha entre el rey del norte y el rey del sur también debe continuar. Por eso es que ahora continúan, pero nuevamente con diferentes personajes. Y esto está entre los versículos 29 al 39. Allí menciona a ese nuevo poder. ¿Ok? Lo vamos a identificar ahora. Pero yo digo,
¿cuál fue el poder que siguió después de Roma imperial? Es identificado, es Roma papal, ¿ok? Es el papado, es el sistema papal. Ahora, vuelvo a mencionar esto, no estamos aquí tratando de agredir verbalmente a alguna iglesia. Okay, yo creo que muchos de los que vemos este video tenemos familia dentro de la Iglesia Católica. O es más, quizá alguien está viendo este video y no es adventista sino es católico. Quiero decir claramente, no estamos tratando de dañar a nadie. Simplemente queremos interpretar la profecía como manda no la iglesia, sino como manda la palabra de Dios. ¿Ok? Entonces, si hemos identificado en los capítulos anteriores de Daniel al cuerno pequeño como Roma papal, aquí en Daniel capítulo 11 también tenemos algunas características para identificar a este poder y darnos cuenta si es el mismo que está en los capítulos anteriores del libro de Daniel. Ya la lección de escuela sabática, y eso está justamente en el día miércoles de la lección, nos da justamente allí las características de este nuevo poder. ¿Qué tal si lo vemos? Esto está, en el día miércoles están allí las características y nos da 5 características. Yo las he resumido. Número 1, este nuevo rey del norte, porque primero les dije que fue Seleuco, luego Roma imperial, ahora este nuevo rey del norte. Número 1, en el versículo 30, se enojará contra el pacto santo. ¿Quién se enojó contra el pacto santo? Contra el pacto que alguien vino a hacer para salvación nuestra, ese pacto de salvación. ¿Quién intentó cambiarlo? ¿Quién intentó modificarlo? ¿Quién intentó vender la salvación a causa, en medida de dinero? ¿Quién intentó hacer eso? ¿Quién colocó las indulgencias? ¿Quién colocó el perdón de los pecados a través de los sacerdotes? ¿No fue acaso la Iglesia Católica a través del sistema papal? Entonces, lo que hace este nuevo rey del norte es enojarse contra el pacto santo y es, en segundo lugar, en el versículo 31, profanar el santuario. Esto lo hemos visto ya anteriormente. Voy a dejar aquí arriba un link para que vayas a ver de qué forma el cuerno pequeño profanó el santuario. Y básicamente fue colocando su trabajo sumo sacerdotal, entre comillas, humano, para reemplazar el trabajo sumo sacerdotal de Jesús en el santuario celestial. ¿A través de qué? A través de la confesión de pecados, a través de la intercesión de María, de los ídolos, de las imágenes. Y cuando claramente la Biblia nos dice que el único mediador entre Dios y los hombres, Cristo Jesús. El único que perdona pecados, Cristo Jesús. Nuestro único medio para alcanzar la salvación, Cristo Jesús. Pero no. Ellos hacen algo diferente, algo que no tiene fundamento bíblico. Y de esa manera, el rey del norte, ¿qué está haciendo? Profanando el santuario, quitando el continuo. Y ya lo hemos explicado. ¿Qué más hace? Realiza actos de apostasía y actos de rebelión. En la historia vamos a encontrar mucho de esto. Otra característica, versículo 35, persigue al pueblo de Dios. ¿Cuál fue el poder religioso que persiguió más a los feligreses, a los creyentes en Dios? ¿Quién fue ese poder? Fue justamente la Iglesia Católica a través del sistema papal. Y yo creo que si estás fuera de Perú, creo yo que habrá por allí algún museo que se le llama el Museo de la Santa Inquisición. Que disculpen, pero de santo no tiene nada. Simplemente eran lugares donde se mataba, se asesinaba a aquellos que no creían o no aceptaban o no estaban de acuerdo a las doctrinas que la Iglesia Católica presentaba. ¿Ok? Pero eso fue lo que pasó. Más adelante ya el Papa Juan Pablo II pidió perdón por eso. Pero esa es la característica del Rey del Norte. Y por último, se engrandecerá sobre todo Dios y contra Dios. Versículo 36. ¿Quién fue el que se engrandeció hasta el príncipe de los ejércitos y echó por tierra al ejército de Dios? ¿Quién fue el que intentó ser Dios o intenta ser Dios y destruye al pueblo de Dios? Entonces, las características que tenemos acá son las características de Roma papal, tal igual como ya lo hemos identificado en capítulos anteriores. Entonces, en su intento, en Roma papal, por conquistar, por dominar el mundo,
hace guerra contra Dios y hace guerra contra sus santos. Esta es la nueva faceta del rey del norte. Empezó con Seleuco, continuó con Roma imperial, pero ahora prosigue ¿con qué? Con Roma papal. ¿Ok? Vamos a la tercera parte del video para interpretar los últimos 5 versículos y ver los acontecimientos finales. Bien, vamos a leer ahora lo que dice el versículo 40 al versículo 45. Veamos allí. Al cabo del tiempo, el rey del sur contenderá con él, y el rey del norte se levantará contra él como una tempestad, con carros y gente de a caballo y muchas naves. Y entrará por las tierras, las invadirá y pasará. Entrará en la tierra gloriosa, y muchas provincias caerán, pero escaparán de sus manos Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. Extenderá su mano contra las tierras y no escapará el país de Egipto. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto. Los de Libia y de Etiopía lo seguirán, pero noticias del oriente y del norte lo atemorizarán, y saldrá con gran ira para destruir y matar a muchos. Plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, pero llegará a su fin y no tendrá quien lo ayude. Bien, esta última parte del capítulo tengo que mencionar 2 cosas. Número 1, recuerda que Daniel 10, 11 y 12 es como un mini libro, ¿ok? Mucho de lo que hemos visto en Daniel 10 y 11 lo vamos a terminar de ver con el capítulo 12 la próxima semana. Sin embargo, tengo que mencionar también que la guerra entre el rey del norte y el rey del sur llega a su máximo nivel justo en el tiempo del fin. Y aquí viene la pregunta: ¿cuándo es o cuándo empezó el tiempo del fin? Y yo aquí quiero hacer una diferencia. Una cosa es hablar del tiempo del fin y muy diferente es hablar del fin del tiempo, ¿ok? El tiempo del fin ya empezó. El fin del tiempo se dará justamente cuando acabe todas las cosas. Ahora, acá hay algunas cosas que tenemos que interpretar. Número 1, tiempo del fin. Número 2, rey del norte. Número 3, rey del sur. Y número 4, monte glorioso y santo. ¿A qué se refieren todas estas cosas? Bien, ya en la lección, el autor de la lección nos da una respuesta acerca del tiempo del fin. ¿Cuándo empezó el tiempo del fin? El tiempo del fin empezó con la caída del papado en el año de 1798. 1798 es un año histórico. ¿Por qué? Porque es el año del fin de la Revolución Francesa, es el año cuando Berthier, el general de Napoleón, toma prisionero al Papa con el intento justamente de destruirlo, lo vamos a ver más adelante, pero más aún porque 1798 es el fin de la profecía de los 42 meses, 1260 días o 3 tiempos y medio que ya lo hemos estudiado. Entonces, tiempo del fin, ¿cuándo empezó? 1798. Ahora, el rey del norte. ¿Quién es el rey del norte? Lo hemos descrito a un inicio como Seleuco, luego lo hemos descrito como Roma imperial y luego como Roma papal. ¿Qué significa esto? Que el rey del norte no es exactamente una persona, ni tampoco es un lugar geográfico, sino que el rey del norte es el enemigo espiritual del pueblo de Dios, ¿ok? Ahora, ¿quién es el rey del sur? El rey del sur lo hemos descrito a un inicio como Ptolomeo, la dinastía de Ptolomeo, es decir, de Egipto, y probablemente, y con la cita del Espíritu de Profecía que tenemos en el Conflicto de los Siglos, página 273, el rey del sur probablemente represente al ateísmo y al secularismo, ¿ok? Luego de esto vamos a darle la interpretación de estos últimos 5 versículos. Y por último, el monte glorioso y santo. Miren, a lo largo de la Biblia, el monte glorioso y santo, que estamos hablando del monte de Sión, ha sido entendido de muchas formas, de muchas maneras dentro de la palabra de Dios. El monte santo se refiere en algunas ocasiones a la morada de Dios. Escatológicamente hablando, se refiere al lugar donde se da el juicio. Se refiere también al lugar donde se reúnen las naciones para la gran batalla final y donde es reunido el pueblo de Dios. ¿Qué quiere decir entonces? ¿Qué significa esta frase, el monte glorioso y santo? Esto debe ser una designación, debe representar simbólicamente al pueblo de Dios que está esparcido por todo el mundo. Ahora,
teniendo ya estas interpretaciones que están en la lección en el día jueves, ¿cómo interpretamos entonces estos últimos 5 versículos? Pues de la siguiente forma. Veamos allí, yo quiero invitarte a que veas allí en tu lección la parte final del día jueves. Dice así lo siguiente: el rey del sur, es decir, el ateísmo, ataca al rey del norte, a Roma papal. La Revolución Francesa intentó erradicar la religión y derrotar al papado, pero fracasó. Número 2. El rey del norte, Roma papal, ataca y derrota al rey del sur, es decir, al ateísmo. Las fuerzas de la religión encabezadas por el papado y sus aliados vencerán a las fuerzas de ateísmo y formarán la unidad con el enemigo ya derrotado. Número 3. Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón escaparán. ¿Qué significa? Que algunos de los que no se encuentran ahora entre el verdadero pueblo de Dios se unirán al redil en la última hora del mundo. Y número 4, el rey del norte, Roma papal, se prepara para atacar al Monte Santo, pero llega a su fin. Las fuerzas del mal son destruidas y se establece el reino de Dios. Bien, como lo mencioné, la próxima semana, en el próximo estudio, vamos a terminar de entender esta última parte del libro de Daniel. ¿Cuáles son las conclusiones finales? ¿Cuál es lo que tenemos que resaltar? ¿Qué es lo que tenemos que resaltar de este capítulo? En primer lugar, amigos queridos, estamos en el tiempo del fin. ¿Qué significa eso? Que estamos en un momento de la historia donde necesitamos una preparación prudente, ¿ok? Esa es la palabra, prudente. Y una preparación prudente únicamente la vamos a tener siempre y cuando tengamos al Espíritu Santo en nuestra vida. Y eso es un trabajo diario que nosotros tenemos que realizar. En segundo lugar, hay un privilegio, pero al mismo tiempo es una gran responsabilidad vivir en este tiempo del fin. No es para pensar más en nosotros, es para pensar más en lo que viene y cómo estaremos preparados para cuando Cristo venga por segunda vez. En tercer lugar, en medio de estas ocupaciones diarias que tú tienes, allí en el trabajo, en la universidad, en el colegio, quizá allí en casa, quizá cuidando a los hijos, cuidando a los papás y las diferentes responsabilidades que tú tienes, nunca olvides algo, amigos queridos, estamos en medio de un gran conflicto. Dios no puede estar en un segundo lugar en tu vida, ¿ok? Y finalmente, amigos, la esperanza adventista no debe desaparecer. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Por qué somos adventistas? Más allá de lo profético de nuestra historia, somos adventistas porque esperamos a Cristo por segunda vez. Mira, acá hay un texto que está en Mateo capítulo 24, versículo 48, que dice: pero si aquel siervo malo dice en su corazón, mi Señor tarda en venir. Muchos vivimos pensando que Cristo demorará mucho más tiempo. Hemos caído en la frialdad, hemos caído en la tibieza. Amigos, no es un tiempo para dormir espiritualmente, es un tiempo para despertar y proclamar que Cristo viene por segunda vez. Por eso somos adventistas, porque esperamos el momento en que Cristo venga y por fin nos pueda llevar a la patria celestial. Por lo tanto, velad y orad, porque no sabéis a qué hora ha de regresar nuestro Salvador. Cree en Dios, cree en su palabra, vive con esperanza. Que Dios te bendiga.